campos y tiempos en el compromiso apostólico. Es interesante porque yo siempre digo, cuando me toca hablar un poquito sobre el apostolado en el curso básico de Diócesis en Misión, para la gente que no conoce el proyecto, que no conoce el plan, cuando se le presenta ese plan misionero y pastoral, una de las preguntas que surge es: ¿y eso quién lo va a hacer? ¿Verdad? Es una pregunta que se llega a dar muchas veces, por eso mucho trabajo. Y si no entienden bien esto, o el compromiso apostólico, prefieren no entrarle. Prefieren, pues no, ¿verdad? Porque el padrecito solito no va a hacer tanta cosa, ¿no? Es mucho. Y más, recibir todo de un solo jalón, y este plan de visiteo, de sectores, de casa de reunión, de comunidades, de retiro, de pastoreo, de evangelización, hay mucho que hacer. Entonces, esa pregunta siempre surge cuando se presenta el plan. Por lo tanto, debemos partir de un principio básico para entender el porqué de los campos y tiempos en el compromiso apostólico. Ese principio es que la Iglesia es misionera. Si eso no nos queda claro, que la Iglesia es misionera, y entendiendo por Iglesia todo el pueblo de Dios, no solamente los sacerdotes, no únicamente los religiosos o las religiosas, sino Iglesia misionera como todo el pueblo de Dios. Y la obra de la evangelización es deber fundamental de todo ese pueblo de Dios, no únicamente de aquellos que tienen una vocación especial o que tienen un llamado especial. Qué bueno que lo tienen, porque hace falta. Pero la obra de la evangelización no es únicamente del sacerdote, no es únicamente del religioso, de la religiosa. Y en este tiempo, ¿verdad?, que están de moda los laicos consagrados, no tampoco es únicamente exclusivo de ellos, sino de todo el pueblo de Dios, de todo cristiano, de todo bautizado, y más de todo confirmado. ¿Para qué es la confirmación? ¿Para hacernos qué? Soldados de Cristo, ¿verdad? Para eso es, bueno, cuando se recibe y cuando se da como debe de darse. Porque si sigue dando inocente, pues no sabe ni de qué se trata. Es importante, cuando hablamos de esa ministerialidad, es ministerial toda ella y cada uno de sus miembros, y debe cumplir la diaconía en la Iglesia misma y en el mundo, en un servicio apostólico y social. Aquí vamos a hablar mayormente de ese compromiso apostólico, pero hay un elemento que se da más, por así decirlo, y más directamente en aquellos laicos, ¿verdad?, comprometidos en la Iglesia, en la parroquia, que va más allá del compromiso apostólico, hablando del Evangelio, sino más bien cumpliendo con el Evangelio, y que ese Evangelio lleve a una transformación social. Dice, un compromiso apostólico y social. Y cuando hablo de lo social, no se reduce únicamente a algo asistencial, como digo yo, a una despensa, ¿verdad? De lo social, que va más allá, promocionar, estructurar, y si es necesario, hasta político, ¿verdad? Y eso es justamente para los laicos, porque ya sabemos que los sacerdotes, que las religiosas, esa área de la política, pues no tienen por qué meterse ahí. Y el Papa lo acaba de decir, ¿verdad? Y se lo dijo a los obispos de México: mucho cuidado. No significa esto que no formen, pueden formar, pero mucho cuidado con levantar una bandera, ¿verdad? Eso no le corresponde a ellos. Pero nosotros, como laicos comprometidos, como laicos que vivimos en congruencia ese señorío de Jesús, debemos de dar una respuesta congruente en un compromiso apostólico y en un compromiso social. La parroquia debe de ser comunidad evangelizadora, como la Iglesia es comunión misionera. No solamente es comunidad, al momento de que la parroquia comienza a ser comunidad, tiene que ser también evangelizadora. Como decimos, no quedarse sentada, no conformarse, sino que es comunión, es comunidad, pero al mismo tiempo evangelizando, como la primera comunidad cristiana, ¿verdad?, que
a recibir el Espíritu Santo, a ser evangelizada, a ser comunidad, dan testimonio, ¿verdad?, de Dios, llevando, proclamando la palabra. La vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación también al apostolado, lo dice Apostólica Suscitatem, fundamentada en los sacramentos de bautismo y especialmente, ya lo decía, en la confirmación. Por tanto, todos los bautizados deben de ser discípulos, testigos y evangelizadores, misioneros y apóstoles, pastores y servidores. ¿Cuál es el lema del Congreso? Cristo vivo, alimento, fortaleza del apóstol. Por ahí es donde vamos. Ser y deben de ser discípulos. Y más para aquellos, no solamente los bautizados, más para aquellos que se han encontrado después de su bautizo, que han tenido la experiencia de ese Cristo vivo, que lo alimenta como discípulo y que lo fortalece para ser testigo, para ser evangelizadores, para ser misioneros, para ser apóstoles. No para conformarse, no para quedarse sentado. Porque sabemos que en nuestra iglesia hay muchas personas, y de esas muchas personas, muy poquitas están verdaderamente comprometidas en su parroquia, con un compromiso apostólico serio, concreto, no a lo suelto, ¿verdad? Cuando se ofrezca, y como nunca se ofrece, pues no hacemos nada, ¿verdad? Como decíamos por ahí, ¿verdad? Sigue alimentándose y sigue lo mismo, engordando, ¿verdad? Y le va a hacer daño la gordura en algún momento. Por eso la necesidad, por eso la vocación, porque ser cristiano es igual a ser discípulo, a ser apóstol. Y no es únicamente para sacerdote, voy a recalcar eso, no es únicamente para religiosa, no es únicamente para el laico consagrado, es para todo ser cristiano, para toda persona que se llama o que dice que es cristiano, y si no, que no sea. Porque no consiste ser cristiano únicamente en participar en misa, que bueno, que va a la Eucaristía, pero que ese sea el alimento, ¿para qué? Para ser un buen discípulo y para ser un testigo, un apóstol. Entonces, al principio es destinatario. Que hay gente que nunca se imaginó estar aquí, ¿verdad? Y digo el estar aquí es porque está comprometido, eso creo. Nunca se imaginó que iba a ir casa por casa, me imagino. Nunca se imaginó que iba a estar en una pequeña comunidad, que iba a estar en un retiro pastoreando, que iba a estar en un ministerio sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Como decía una señora, yo no me quiero evangelizar porque no quiero salir a visitar con ustedes. No se preocupe, que yo no vine a buscarla para que visite. Yo vine a visitarla a usted, ¿verdad? Se evangelizó y luego me estaba acompañando. Y ni cuenta se dio, ¿verdad? Pero en principio son destinatarios. Primero son destinatarios, primero reciben, y al recibir, luego dan. Después se convierten en agente. Primero recibe y luego da, evangelizados y luego evangelizadores, de evangelizandos a evangelizados y luego a evangelizadores. Y es justamente eso. La gente que tiene miedo en principio, yo digo que hay que tener mucho cuidado, porque yo no puedo llegar a una casa o en un retiro, estar hablándole a la gente así como que tiene que comprometerse, ¿verdad? Tiene que, a partir de ahora trabaja o no sigue en el retiro, pues no, ¿verdad? Eso es fruto justamente de la evangelización, y para eso va a llegar el momento. Cuando hablamos de ministerialidad, la iglesia es el cuerpo de Cristo, con diversos carismas y ministerios. Pero de esto, como le decía, se le habla a la gente después, no antes, porque si no, no van a llegar. Se asustan, ¿verdad? Se espantan y salen corriendo. Una comunidad evangelizada tiene la misión de prestar su servicio en la construcción del reino. Y lo digo fuerte, no quedarse sentado en la casa o en la parroquia, no se vale. No se vale estar pescando únicamente a la gente que llega a misa. Porque hay parroquias que no hacen misión,
Hay parroquias que no hacen visiteo, hay parroquias que no tienen sectores y se conforman con la gente que viene a misa. Por eso es necesario, ¿verdad?, prestar su servicio en la construcción del reino de Dios. Y vamos a hablar más adelante un poquito sobre la congruencia de esto, porque esto es muy importante. La mayoría de los laicos seculares, seglares, en su trabajo civil, dedican mucho tiempo a construir Egipto, ¿verdad?, a construir el mundo en las empresas, en su trabajo civil. Pero es necesario la construcción del reino de Dios. Los fieles laicos, por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio. Son habilitados y comprometidos en esa tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo. Por si queda alguna duda, ¿verdad? ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿O por qué voy a dar tantas horas? ¿O por qué tengo que trabajar? Como yo digo, simplemente por congruencia a lo que tú dices que eres. Si no, no sea, ¿verdad? Entonces, ahí inicia, como quien dice, ese fundamento, esa raíz para que sea un apóstol. Parte de ahí. 2 sacramentos fundamentales, pero 2 sacramentos que se renuevan en el retiro y que la gente entonces comienza a tomar conciencia, porque no la tiene, y pareciera como que aún después del retiro le falta un poquito más porque no la reciben bien, no toman esa conciencia, ¿verdad?, que es necesaria para poder cumplir con esa tarea, con ese trabajo apostólico. Veamos lo que son tiempos de cumplimiento de compromiso apostólico. Todos, y todos son todos, ¿está claro? Todos, unas 4 horas mínimo a la semana. En congruencia con el señorío de Jesús, dar lo mejor y lo primero a Él. Todos los evangelizados deben de ser visitadores, idealmente. Quiero aclarar esto porque muchas veces no se entiende mucho y como que se malinterpretan las cosas. Llegué a una parroquia en Mexicali y ahí en la parroquia evangelizado era igual a visitador, y si no visitaba no podía estar en comunidad. Pero tú acabas de decir, Fausto, que todos y todos los evangelizados deben ser visitadores. Entonces, ¿qué? ¿Se vale o no que en la parroquia haya personas que no sean visitadores? Sí. Sí. Y son situaciones concretas de cada lugar, de cada parroquia y de cada persona. Idealmente y en principio, todos ser visitadores. Es un principio fundamental para ir formando justamente a ese apóstol que es necesario. Aclaro esto porque decimos nosotros, insistimos aquí en todos los cursos cuando hablamos de visiteo, que todos deben de ser visitadores. Ya sabemos que luego se van depurando, que luego habrá otro que no lo va a hacer, de 100, 10, ni modo. Hay 10 que no, y pues ni modo, no se va a obligar, no se va a forzar a nadie a que lo haga. Es simplemente ¿por qué? Por congruencia a lo que están viviendo. O eres o no eres, y muy sencillo. Pero esa congruencia también la puede vivir en otra área o en otro campo que no es el visiteo, pero de un principio, aclaro, idealmente. ¿Qué entendemos por idealmente? Es un ideal que hay que ver si se puede lograr. Si lo logramos 90%, felicidades. No sé en su parroquia qué por ciento visitan. El 1%, pobre de ustedes. El 50%, qué bueno. El 80%, felicidades, adelante. El 100%, un milagro. Pues sí, es un milagro. ¿O no?
Sí. Si aparece una por ahí, felicidades y el milagro, ¿verdad? Hay que darle el aplauso a esa que lo haga 100%. Idealmente, lo mejor sería que fuera así. Y tendríamos que revisar varios elementos para que se logre esto. Cada visitador da a la semana al menos, no como máximo, sino al menos 4 horas. Hay que formarlos bien para esa tarea, no mandarlos sin saber nada, porque entonces van a salir corriendo y no van a hacer nada, se van a asustar y ni van a ser evangelizados ni visitadores tampoco, porque no van a querer volver. Primero se les forma para la tarea, ¿está claro? No cometan el abuso, es un abuso, de mandarlo a visitar sin saber lo que van a hacer. Porque hay lugares donde voy, es que nos enviaron a visitar, pero no nos dieron nada. A ver, felicidades si están todavía, ¿verdad? Es importante esa formación sobre lo que van a hacer. Motivarlos, acompañarlos. Si no hay acompañamiento, si no hay motivación, no pregunten por qué no hay visiteo. Porque el párroco, el jefe de sector puede decir, vayan a visitar, y no le dan nada, no le motivan. Y el motivo es acompañarlo de vez en cuando, estar ahí, preguntarle, animarle, una palmadita en el hombro, ¿verdad? Qué bueno que lo está haciendo, adelante, estoy contigo. No siempre, pero eso es necesario para que esa labor y para que ese visiteo y para que ese compromiso se dé. De lo contrario, no se va a dar. Si no hay una buena motivación, un buen acompañamiento, es imposible lograr esto. Igual con otra tarea sectorial o ministerial, dando ese diezmo de su tiempo laboral cada semana, que más adelante veremos esos campos, ¿no? Ahorita son tiempo. Hablamos de 4 horas, todos. ¿Por qué? El 10% de lo que le corresponde al Señor. Yo sé que no es un retiro, pero lo voy a cuestionar. ¿Ya se lo están dando al Señor el 10%? ¿O se lo están robando? Tendríamos que revisarnos. ¿Qué le damos lo que le corresponde al Señor? Y como yo les decía por ahí a unos sacerdotes en unos retiros, no sé si por aquí hay uno, ¿verdad? ¿Quién sabe? Le decía, hasta ustedes como sacerdotes tienen que ver si el tiempo que le están dando a Dios es el que le corresponde. Aunque consagren su vida para Dios, porque yo puedo ser un consagrado, pero sacándome el ombligo, ¿verdad? No haciendo nada. Estoy consagrado y me aprovecho de las estructuras de esa consagración, de esa casa, de ese lugar, para engordar y para estar bien. A nada le hago caso y no hago nada. Y digo, no, pues es que mi vida le pertenece a Dios, a tu modo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de 4 horas en congruencia de esa primicia, de que lo primero, lo mejor es para el Señor. Y esto se va a dar, como yo digo, se da en automático. ¿Por qué? Porque se supone que ya Jesús es mi Señor y yo quiero caminar en fidelidad al Señor. Y cuando hay yo les decía en la misión pasada en la parroquia a la gente de mi sector, alguien me preguntaba, oye, ¿y qué tú le das a la gente del sector 5 para que visiten? Yo nada más que en la motivación a la misión le dije, ustedes durante el año, muy pocos dieron su tiempo de visiteo. Yo necesito que ahora sean conscientes y en esta misión le paguen al Señor todo lo que le deben del año. Y ahí estaban. Había gente que estaba en la mañana, en la tarde y en la noche. Parece como que el Señor le movió, ¿verdad? El Señor no te di nada, pues mínimo una semana, ¿verdad? Te voy a dar en el año. Bendito sea Dios, qué bueno. Mínimo, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Si la gente toma conciencia, si las personas y los evangelizados quieren responder en fidelidad al llamado de Dios, a eso que están viviendo, para que se logren esas 4 horas. Hablamos de todos los jóvenes dando un año a tiempo completo, idealmente hacia los 18 años. Esto, si la parroquia cuenta con una estructura
buena, ideal y necesaria para poder hacer esto. Porque para qué yo quiero jóvenes que den un año en la parroquia y estén sentados todo el día en los salones, en la computadora, en la parroquia. No, no es para eso. Era como sucedía en la parroquia del Espíritu Santo. Llegaban unos seminaristas de otro país, iban, ¿cómo se llama esto?, a su experiencia, y toda la tarde vieron televisión. ¿A eso vinieron? No vinieron a eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que todos los jóvenes diariamente dando un año a los 18 años, es muy interesante este punto en parroquias evangelizadoras donde ya hay una estructura bien hecha. No para que se haga misionero, no para que sea religiosa o religioso, sacerdote. Escuchen muy que es muy importante. Se motiva a los jóvenes a terminar sus estudios básicos antes de la universidad, a dar un tiempo completo ese año, quienes estarán al servicio de toda la tarea misionera y pastoral al interior de su parroquia, con el acompañamiento y supervisión de su párroco. Esto es un año que a veces pareciera que para algunos es perder el tiempo. Papá y mamá no lo entienden a veces. ¿Cómo que un año? Sigue estudiando y después... Es un momento en que tiene que decidir cuál va a ser su vocación. Y dije, no necesariamente religiosa o religioso. Su vocación, su carrera, ¿qué va a estudiar? Es un año de maduración, es un año de crecimiento. Bueno, si hay la vocación, ¿verdad?, para hacerlo, si no, no tiene ningún chiste, como ya decía. Entonces, cada párroco, ¿verdad?, en su parroquia hay una estructura que le permita a su joven de 18 años invitarle a que dé un año a tiempo completo para la misión y la pastoral de la iglesia. Algunos dando medio tiempo, según sus ocupaciones de familia y trabajo civil. Personas que no tienen un trabajo civil y pueden dar ese medio tiempo para la tarea apostólica en su parroquia, como sucede en muchas parroquias del Sistema Integral de Evangelización o en otra parroquia que llevan este proyecto. Hay gente jubilada, ¿verdad?, que dedican todo su tiempo, por así decirlo, a la labor evangelizadora. Y es lo que hacen, no porque no tengan nada que hacer, sino porque descubren a su parroquia como su casa y descubren que hay una misión que cumplir y que es necesario. Por ejemplo, los responsables de sectores, los que son jefes de sectores, idealmente pueden ser, no necesariamente, este tipo de personas que sean de medio tiempo, porque es una responsabilidad que implica y ocupa mucho tiempo. Pocos laicos consagrados con vocación especial, dando su vida entera a la misión, fruto de todas las parroquias evangelizadoras en surgimiento de centenares de seglares, apostólicamente activos y comprometidos en la parroquia, siendo las personas más disponibles y con las que cuenta más el pastor para el cumplimiento de la tarea misionera y pastoral de la parroquia, no necesariamente misionero de la cruz. Aclaro, ¿verdad?, porque pareciera como que ya es un gancho, ¿verdad?, ¿cómo llaman por ahí? Algo vocacional para la fraternidad. No necesariamente. Esos laicos consagrados se consagran a la parroquia. Ya el párroco verá qué espiritualidad, qué acompañamiento le va a dar a esa persona. Y si la parroquia, ¿verdad?, si por así decirlo, está en condición de tener laicos consagrados, ¿sí?, con un acompañamiento y con una formación necesaria. Casi, sin mentirle, en la mayoría de los retiros que he estado y donde he estado, siempre surgen jóvenes que preguntan, porque no conocían, no sabían, oye, ¿y tú, y eso cómo funciona? ¿Eso cómo es? Porque todavía la fecha que piensan que para servirle a Dios, nada más es o sacerdote o religiosa o ya consagrada, ¿verdad? Hay muchas formas de servirle a Dios. Como yo les decía, una parte para ti, otra parte para casarme, Señor, para tener la familia, ¿verdad? Pero en toda ella le sirvo a Dios, no necesariamente siendo sacerdote o siendo religiosa. Entonces, ya ahí la parroquia va a ver esa posibilidad de tener laicos consagrados. Entre estos están brotando laicos consagrados que optan por entregar su vida con total disponibilidad
y dando el mayor tiempo posible al trabajo apostólico. Así brotó lo que llamamos nosotros ahora esta asociación de fieles, que es lo que somos nosotros, los misioneros de la cruz, la fraternidad de vida evangélica misionero de la cruz, a la que pueden pertenecer sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, solteros y casados, pareja de esposos, con una pertenencia que pueda ser como comprometidos o consagrados. Aquellos que quieran saber más de Misionero de la Cruz, va a haber un taller sobre eso. Misionero de la Cruz al servicio de la Iglesia. Por eso no va a entrar en mucho detalle ahorita, porque va a haber un taller sobre eso. Y aquellos que quieran saber, conocer o enterarse, solo digo una cosa: el ser misionero de la cruz puede ser en tu misma parroquia. ¿Está claro? No tiene que ser de Cine Central, no tiene que ser de otro país. Si lo quiere ser, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero ser misionero de la cruz puede ser en tu misma parroquia, sin ningún inconveniente. Escuchemos bien lo que dice este documento. Debemos nuestra estima particular a todos los laicos que dedican una parte de su tiempo, de sus energías, y a veces consagran la vida entera al servicio de la misión. Y como dice, dignos de especial honor y recomendación son los seglares solteros y casados, que se consagran para siempre o temporalmente, con su competencia profesional al servicio de las instituciones de la Iglesia y de sus obras. Y por eso dice Apostólica Societatem: reciban a estos seglares los pastores con alegría y gratitud, procuren que su situación responda lo más perfectamente posible a las exigencias de la justicia, de la equidad, de la caridad, sobre todo lo referente a los métodos de sustento suyo y de sus familiares, y que disfruten de la formación necesaria y del acompañamiento y asistencia y del alimento espiritual. Decía Alfonso Navarro: no son peones baratos. Son caros. Son caros, dice el hermano Cervanda. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay sacerdotes, con todo el respeto de lo que están, que quieren, solicitan y hablan a la oficina para solicitar misioneros de la cruz, pero pareciera que van a vivir la divina providencia, y pareciera que en ese lugar la divina providencia ni pasa de vez en cuando, o nunca pasa. Entonces, el párroco quiere misionero de la cruz, quiere laico consagrado, pero pues sabe cómo se las arreglan, ¿verdad? Qué fácil, qué bonito. O como decía un padre por ahí abajo, no sé de dónde, ¿verdad? El Espíritu Santo que lo forme y lo ayude y lo guíe. Estoy de acuerdo con usted, padre, pero el Espíritu Santo es lo que obra a través de usted para que también usted le ayude espiritual y económicamente, porque hay que vestir. Entonces, es importante. Por eso surge la pregunta muchas veces en muchas parroquias: oye, ¿y para qué son los diezmos? Para lo que el párroco diga. Si el párroco dice que son para él, pues son su problema. Hago esta aclaración porque idealmente esa aportación económica es para la obra evangelizadora. Y si se puede tener laico consagrado, entonces con esa aportación vamos a formar, vamos a alimentar y vamos a mantener, por así decirlo, ¿verdad? Que no se paga, quede claro. Como yo le digo a la gente a veces, vamos a parroquia y el padre me pregunta cuánto me debe. A mí nada. A mí no me debe nada. Usted sabrá cuánto vale el servicio y usted va a dar lo que usted crea, pero que sea... mínimo que cubra los gastos, ¿no? Digo esto porque es triste y lamentable, como que pareciera que todavía se lo siguen dejando a la divina providencia, ¿verdad? El pasaje a veces encuentra para que te regrese. No crean que es un cuento, es así a veces, no siempre. Hay lugares que vas y cuando regresa vacío porque no te dan ni para el pasaje. Ni las gracias. Te dan ni gracias. Sí. Como decía un padre, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por eso dice el documento: reciban y denle el honesto sustento. No queremos, ¿verdad?, ser millonarios, no, pues para nada, imposible. Dos cosas importantes: honesto sustento y formación necesaria. Son dos cosas indispensables. De lo contrario, no tengan laicos consagrados. Si no le van a dar
un honesto sustento y una formación, ¿para qué lo tienen? ¿Para deformarlo? ¿Para que pasen hambre? ¿Para que se le mueran? Pues no, pues sí. No, pero me puede llevar los cuervos como Elías. O tortilla dura, como dicen aquí en México. Mínimo. Muy bien, esto sería entonces en cuanto a tiempo. 4 horas, todos, ¿verdad? ¿Cuánto más decía? Los jóvenes 1 año si pueden, y si sienten la vocación, otros medio tiempo, y pocos laicos consagrados. Sería el tiempo en la parroquia. ¿Para qué? ¿Para qué son las 4 horas? ¿Para qué es el medio tiempo? ¿Para qué es el año? ¿O para qué es la consagración? Que es lo interesante cuando se da esto. Vamos